Si no fuera así, yo se los diría. Ahora voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estén. Y eso llena nuestro corazón de paz, Señor. Eso llena nuestra alma de paz, Señor. Gracias por tu paz preciosa. Que el mundo no nos la dio, Señor, como tú nos la has dado, Señor. Gracias por tu paz preciosa en nuestros corazones. En un mundo lleno de maldad, en un mundo corrompido, en un mundo, Señor, completamente falso, Señor, y cubierto en tinieblas. Ahí, Señor, tu iglesia resplandece, Padre. Gracias por esta paz que nos das. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Aún y aunque las noticias de hoy, Señor, digan que nuestro país está en guerra, o que nuestro país ha sufrido un cataclismo, Señor, algún terremoto, Señor, de proporciones dantescas, Señor, con todo y esto, Señor, gracias por tu paz que nos das. Gracias porque tu paz no depende de las circunstancias, Señor, sino de tu amor, Padre, por nosotros. Gracias por ese amor, Señor, con que nos has amado. Y tu palabra nos enseña, Señor, que ese amor, Señor, nada lo puede apagar, Señor. Nada puede quitarnos ese amor tuyo de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por lo cual estoy seguro, dijo el apóstol Pablo, que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada, Señor, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni aun ángeles, Señor, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, Señor, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, porque somos indignos de tan grande amor. Somos indignos, Señor, de tanto amor que tienes para con nosotros, Señor. A tal grado que nos diste lo único que tenías y lo que más amabas, Señor. Tu Hijo Jesús, quien hoy nos hace estar, Señor, delante de tu presencia para adorarte y bendecir tu nombre, Señor. Gracias porque nos permites adorar tu nombre, Señor. Bendecir tu nombre, exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque ciertamente, Señor, produce regocijo en nuestros corazones, Señor. Por lo cual podemos decir como tu siervo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. A la casa de Jehová, nuestro Dios, iremos. Y ahí, Señor, nos alegraremos en tu presencia, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Y nuestras vidas están en tus manos, Señor. En esta mañana, Padre, te rogamos que perdones nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad, que nos ayudes, Señor, a vivir en santidad a ti, Señor, a vivir rectamente delante de tu presencia, Padre, que por ningún motivo olvidemos, Señor, tu grandeza en nuestras vidas, que por ningún momento, ningún motivo, Señor, olvidemos que estamos llamados a ser santos, que debemos de vivir en santidad a ti, Padre, delante de ti, delante de los hombres, Señor. En el nombre de Jesús, guarda este pueblo, Señor, guarda tu iglesia, salvos por gracia, en santidad a ti, Señor, apartados para ti, seleccionados para ti, Señor. Ayúdanos a pertenecer, Señor, santos, sin mancha, en medio de una generación perversa y maligna, Señor. Ayúdanos a vivir en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesucristo, Hijo amado, te lo rogamos. Guárdanos, Señor, que a tu nombre damos la honra, la gloria y la alabanza desde hoy para siempre. Nuestras peticiones, nuestras necesidades están en tus preciosas manos, Señor. Guárdanos y ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a hacer tu santa voluntad. En el nombre glorioso de Jesús,
Guarda a mis hermanos aquí presentes, Señor, y los que no pudieron venir también de la misma forma, Señor. Bendícelos, guárdalos, ayúdalos, Señor, a vivir en tu presencia. Ayúdalos, Señor, a tener en claro, Señor, que tú eres Dios y que no necesitas de nosotros, Señor, sino nosotros necesitamos de ti, Padre eterno. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Gracias por tu presencia en esta iglesia. Gracias por tu presencia en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir tomados de tu mano, Señor, con mucho temor y temblor, Padre. Y por tu santidad, Señor, por tu santidad, Señor, ya hubiéramos sido consumidos. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia y por tu piedad, Padre. Porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, Señor. Nuevas son cada mañana tus misericordias, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu piedad, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias por tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te damos la honra, la gloria y la alabanza desde hoy para siempre. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Y pueden tomar su manos. Vamos a abrir las Santas Escrituras en el libro de el Evangelio de Juan. El Evangelio del apóstol Juan, capítulo 9, que le dimos una leída el miércoles pasado. Y hoy queremos iniciarnos un poquito más en esta enseñanza de hoy. Le damos gracias a Dios por sus vidas y les damos la bienvenida. Y recuerden que en la teología reformada muchos han llegado a creer que no es la casa de Dios, que es solamente un lugar donde nos reunimos, y en el Nuevo Testamento no aparece la casa de Dios, pero conforme a las Escrituras también podemos decir que sí hay casa de Dios, el lugar donde se reúne la iglesia, los santos del Señor, el primer día de la semana, que fue cuando resucitó nuestro Señor. Esta es la casa del Señor, un lugar seleccionado, un lugar dispuesto para la gloria de Dios, para que la iglesia del Señor se reúna. Y eso es lo que enseñamos y creemos firmemente en esto. Bien, hoy queremos compartir algo acerca de estudiar el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, de Juan capítulo 9, versículos del 1 al 41. Vamos a tratar de llevar a cabo. A través, eso es una historia de nuestro Señor Jesucristo, que Él la llevó a cabo cuando Él estuvo aquí en su ministerio aquí en la tierra. El Señor abordó a un joven, a un hombre que estaba ciego de nacimiento, y esa ceguera nos habla. Es muy importante que el Señor haya hecho este milagro, porque nos habla acerca de quién es Jesús. Nos habla que Jesús es el Hijo de Dios. Nos habla que Jesús es el Mesías, el ungido del Señor, que Él nos dio para la salvación de los pecadores, la salvación del alma de los pecadores, que pudiéramos convertirnos a Él, que Dios perdonara nuestros pecados, venir a Él arrepentidos de todo corazón y que Él nos salvara. Y esta historia acerca de aquel ciego de nacimiento que Jesús sanó, nos habla precisamente acerca de eso, de
restauración mesiánica que Jesús, de la restauración mesiánica venidera, en que Jesús iba a restaurar al hombre con Dios, iba a perdonar nuestros pecados, iba a ponernos en una posición de hijos, a quitarnos esa ceguera espiritual que teníamos cuando no conocíamos a Dios. Y eso es lo que representa precisamente este capítulo 9 del Evangelio de Juan. Vamos a tratar de llevarlo a cabo. Y hay unos versículos que quisiéramos ver antes acerca de esa restauración mesiánica en la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino hace aproximadamente 2000 años. Dice Isaías 29:18 que Él iba a abrir los ojos a los ciegos, y aquí está hablando no solamente de una manera física como el capítulo que vamos a ver hoy, sino también en una manera espiritual sobre todas las cosas. Y por eso Isaías dice: en aquel tiempo, cuando Jesús esté aquí en la tierra, dijo Isaías hace aproximadamente 2000 años, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, del rollo de la palabra de Dios, sus estatutos, sus mandamientos, su ley. Dice: y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Qué importante es esto, hermanos, que en medio de tanta maldad, en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanta desesperación para otros, en medio de tanta injusticia, aquí en medio de esa oscuridad, Isaías le llama oscuridad y tinieblas. Qué importante, hermanos, que Jesús vino y Él abrió los ojos a los ciegos, aquellos que no sabían de Dios, aquellos que no sabían acerca de la voluntad de nuestro Dios. También ahí mismo en Isaías capítulo 35, versículo 5, sigue diciendo el profeta Isaías acerca de esta restauración mesiánica de nuestro Señor. Isaías 35:5 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Los que no entendían van a entender. Y ahí estamos usted y yo. Aquí estamos por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios, que en su tiempo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, Él usó los medios que Él quiso. Él puso las personas, las condiciones, todo cuanto Él quiso para que nosotros viviéramos a ese conocimiento de la verdad, que nuestros ojos se abrieran y nuestros oídos escucharan la palabra de Dios. También en Isaías 42:7 dice lo siguiente. Isaías 42:7 dice: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran. ¿Dónde? En tinieblas, en la maldad. Entonces, en una perfecta, cuando no sabes, ignorancia, en una perfecta ignorancia, desde allí el poder de Cristo Jesús nos sacó, hermanos. Y esto se cumplió en Mateo 11, capítulo 11, versículo 4 y 5, y en Lucas 4, 18 y 19. Ahí vemos el cumplimiento, hablando de esa manifestación mesiánica de nuestro Señor para restaurarnos. Dice Mateo 11:4: respondiendo Jesús les dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y que ven. ¿Cuáles eran esas cosas? Que los ciegos ven, en primer lugar, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Los pobres en espíritu, los pobres económicamente, los pobres que se sentían que no había esperanza, para ellos es predicado este Evangelio. Y creo que el siguiente versículo dice: y bienaventurado es aquel
que no haya tropiezo. Creo que así dice. Versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. El versículo siguiente. No sé si. Y bienaventurado es, y feliz, dichoso es todo aquel que no haya tropiezo en mí. Todo aquel que pueda decir, no importa lo que me diga papá, lo que me diga mamá, no importa lo que me diga mi vecino, mi vecina, no importa lo que me diga quien quiera. Hoy mis ojos el Señor los ha abierto y soy su discípulo, soy su hijo. Dios ya no es mi enemigo, ahora Dios es mi amigo. Y eso es, hermanos, la venida mesiánica de nuestro Señor. Entonces, vemos que el Señor, cuando vino aquí en el capítulo 9 de Juan, vemos cómo Él abrió los ojos a este hombre que nació ciego. Y eso es lo que queremos entender el día de hoy, hermanos, a través de estos versículos. Veremos el milagro de un ciego de nacimiento, al cual Jesús le da la vista. Y esta es la mejor ilustración, hermanos. Este pasaje es la mejor ilustración de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es la luz del mundo. En el capítulo 8 del mismo de Juan, versículo 12, nos está diciendo, es el segundo yo soy. Primero de él dice yo soy, capítulos anteriores dice yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el maná que descendió del cielo. En esta ocasión es la segunda vez que Jesús dice yo soy, donde se da a revelar que Él es Jehová de los ejércitos, Él es Dios todopoderoso, Él es Dios diciendo yo soy la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces no es solamente haberle creído y haberlo dejado, es haberle creído al Señor, y esa manifestación de fe, de creerle a Dios, lleva consigo un seguimiento. Seguimos a Jesús, y cuando seguimos a Jesús, el resultado es que tendremos la luz de la vida en nuestra vida, en nuestro corazón. Y esas palabras, hermano, deben de provocar fortaleza en nuestra vida, provocar confianza, provocar fe en nuestra vida. A pesar del momento que estemos pasando, la circunstancia que vivamos, qué importante es saber, hermanos, que en Cristo tenemos la luz de la vida. Y eso se refiere Jesús a la vida eterna, no a la condenación eterna. Entonces, este capítulo nos habla acerca de eso, a través de la sanidad de este ciego de nacimiento, y nos enseña algunos aspectos importantes. Uno de ellos es el propósito de que el hombre naciera ciego. El segundo es el poder que lo sanó, el poder de Cristo, Dios mismo a través de Él, siendo Jesús la luz de este mundo. Y el tercer aspecto importante que nos enseña este capítulo es el asombro que causa un milagro de esta magnitud en nuestros vecinos, en nuestros familiares, seres queridos, en todo aquel que nos rodea y que nos conoce, hermanos. Es una transformación que da impacto, trae impacto sobre aquellos que ven esto. Entonces, pueden algunos decir, como con Jesús, ¿no es este el carpintero, el hijo de José y de María? ¿No son sus hermanos los que están aquí con nosotros, sus hermanos? ¿De dónde tiene él esta letra? ¿De dónde sacó esta tanta enseñanza? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos que enseñaban mandamientos de hombres. El Señor enseñaba la palabra de Dios en verdad. Y esto es lo que quiere el Señor enfocarse, hacernos ver en esta mañana. Que no es religión, no es religión, no es hipocresía, es palabra de Dios que vamos a ver. Dice el versículo 1 del capítulo 9 de Juan, dice:
Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y este es el primer aspecto que podemos ver aquí acerca de que el Señor está con este hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos lo rodean y le dicen: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así, ciego? Sabemos que en la cultura judía muchas de las veces hay muchas ocasiones en que los judíos creen todavía, se creía y creen todavía que cuando alguien nacía con una malformación congénita, pudiera ser que los papás eran pecadores, o que esa persona iba a ser pecadora si Dios la dejaba en sus cinco, ¿cómo se llama? Sus cinco, ¿perdón? No, en sus facultades, en sus cinco sentidos, Entonces, ellos pensaban eso, y las escrituras así nos lo hacen ver. Vemos por decir, el ejemplo del paralítico de Bethesda, en Juan capítulo 5, versículo 14, dice, para irnos de prisa, yo lo leo, dice Juan 5, 14, después le halló Jesús aquel paralítico que ya el Señor lo había sanado, lo halló en el templo el Señor y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ese es en el sentido en el que los judíos creían y todavía creen, algunos de ellos, que las enfermedades o la muerte tal vez sean la causa del pecado de algunos. En la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 29 y 30, Pablo nos dice que el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, dice que juicio come y bebe para sí. Cuando a la hora de la Santa Cena aquellos corintios iban a participar de la Santa Cena y venían borrachos, venían ya bien llenos de alimentos, ya habían comido, y venían a veces hasta de una manera muy carnal, venían todavía con pecados todavía, y aún así se sentaban a disfrutar, a participar de la Santa Cena del Señor. Por eso Pablo dice que les dice a ellos en este versículo: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y el versículo siguiente dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos ya hasta se murieron a causa de ese pecado, de comer la Santa Cena indignamente. Y eso es parte del pecado, parte del impacto del pecado en el ser humano. Y los judíos tenían ese pensamiento. Dice también en Santiago capítulo 5, versículo 15, dice Santiago: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, dice, le serán perdonados. Hablando acerca de los hermanos que enfermaban, dice Santiago que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Dice, y si hubiere cometido pecados, que el enfermo haya estado enfermo precisamente por consecuencia de sus pecados, dice Santiago, dice, le serán perdonados. Entonces, esa era la noción que tenían los judíos, ¿no? El conocimiento de los judíos todavía, que cuando alguien padecía alguna enfermedad o sí, muy difícil o muy pesada, muy fuerte, era que precisamente pudiera ser que era por su pecado. Pero no siempre es así. Sabemos la historia de Job, que ahí tenemos el ejemplo es el ejemplo que más hemos señalado acerca de que Job, cómo le vino toda aquella enfermedad, y aparte de eso
perder su familia, perder sus hijos, perder todos sus bienes, y tiene su nombre. Es una calamidad. Le llegó toda aquella calamidad, hermanos, y la gente decía, sus amigos decían que era porque estaban pecados. Sin embargo, no siempre es así. Job podemos ver el desenlace, que Job, con todo eso, nunca pecó en contra de Dios, nunca se rebeló en contra de Dios, a pesar de que la misma esposa le decía, ya, maldice a tu Dios y muérete, maldice a tu Dios y muérete. Ese era el consejo del diablo a través de aquella mujer, esposa de Job. Pero decimos también en la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 7, el apóstol Pablo nos enseña, diciendo esto, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, dice el apóstol Pablo, desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Es una enfermedad, dicen los teólogos, que Dios le puso al apóstol Pablo. Se cree que padecía de ceguera el apóstol Pablo, y se cree que la tomó cuando se le apareció el Señor Jesucristo rodeado de una luz resplandeciente, porque Dios es luz, Jesús es luz. Así se le apareció al apóstol Pablo, y al parecer allí perdió parte de su vista, ya no volvió a ver igual. Por eso es que a veces les escribo esta carta con tan grandes letras, porque haciendo ver que pues no veía bien el apóstol. Por eso Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones que Dios me ha dado, cuando el Señor me transportó a su gloria en una manera de una visión, dice, y para que no me exaltase desmedidamente, me fue dado ese aguijón en mi carne, una enfermedad, dice, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Y nunca se le quitó ese aguijón que Dios le dio. Pero es una enfermedad no porque Pablo estuviera en pecado, sino para que él no se exaltara, para que él no se vanagloriara, para que él no se enorgulleciera, para que él no dijera que él era más que los demás. Eso le ayudó al apóstol, y eso es algo que debe haber en nuestras vidas, hermanos, y entender que no todo lo que nos acontece malo es porque estamos mal delante de Dios, sino porque hay una enseñanza detrás de ello. En Gálatas capítulo 4, versículo 13, dice el apóstol a los de la iglesia de Galacia, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad, hermanos, del cuerpo, les anuncié el evangelio al principio, dice Pablo, aun que a pesar de que yo estaba enfermo, les anuncié el evangelio desde el principio. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pedro nos dice que si es necesario que Dios nos meta en diversos tipos de pruebas, pues tenemos que soportarlas, hermanos. Dice Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis en la salvación, en la esperanza que tenemos de la salvación de Dios hacia nosotros. Dice, en eso nosotros, dice, nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, por un poco de tiempo. ¿Cuánto dura nuestra vida? 60, 70 años, ya vamos ya vamos en la recta final, y pues es poco el tiempo. Tiene toda la razón el apóstol Pedro, pero no es porque estemos cometiendo el pecado, sino porque Dios así lo dispone en ciertas ocasiones. Pero en este caso en particular, en el que estamos en San Juan capítulo 9, en los versículos primeros, en esta sanidad que Jesús hace a este ciego de nacimiento, aquí el propósito de Dios estaba dentro de la sabiduría y en su propósito, y no por pecado, no por su pecado personal de este hombre. Dice que al pasar Jesús vio a este hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús y les contestó diciendo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
me es necesario hacer las obras del que me envió. No es porque pecó sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ese era el propósito de aquel hombre. Dios ya lo había tenido desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Dios ya había provisto a este hombre ciego, que naciera ciego, para que se revelara en el tiempo, en el día, en la hora que Jesús iba a tener ese encuentro con él. Y todo eso es en la sabiduría y el propósito de Dios, para que Dios fuera glorificado. Por eso dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, era algo que estaba preparado para que Jesús manifestara su poder, su amor y su deidad. Es algo que nosotros, hermanos, muchas de las veces descuidamos, los propósitos de Dios. Y a veces nos suceden cosas alarmantes, cosas que a nuestros ojos, a nuestro ver, no son buenas, pero Dios tiene un propósito, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de conservar, la fe en el Señor. Creer siempre que Jesús o que Dios está detrás de cada situación en nuestra vida. Eso es lo que debemos de aprender nosotros, hermanos. Jesús dijo, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hay otro versículo en Juan 5:17, donde Jesús mismo dijo, el Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dando a entender, hermanos, que mientras en su ministerio terrenal de nuestro Señor, hasta antes de que lo crucificaran, Él iba a hacer la labor que el Padre le encomendó. Entonces, hacer la voluntad de Dios. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, es de ver, hermanos, que entendamos que el propósito de Dios en nuestra vida, estamos aquí precisamente para eso, para hacer la voluntad de Dios, así como Jesús. Él es, de hecho, Jesús es Él es el patrón a seguir. Él es el que obedeció al Padre. Vamos a verlo en Efesios, creo que es Efesios. Entonces Jesús es nuestro modelo a seguir en cuestión de la obediencia. El Señor obedeció al Padre en todo hasta dar su vida por nosotros. Dice el versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y esto se refiere dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y eso es lo que estamos viendo en esta mañana, que Jesús nos vino a decir a través de este acontecimiento que Él vino, que Él es la luz y que Él vino a darnos esa luz, ese entendimiento para que pudiéramos entender a Dios. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, Dios nos ha revelado esta fase de su esencia. Jesús está demostrando aquí en este capítulo 9 que con este milagro, dijimos al principio, Él es Dios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22, dice Dios, que viene siendo Jesús, dice Dios, Éxodo 13, 21 al 22, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para iluminarlos, para darles calor en el desierto, y sobre todo para guiarlos. Dice, para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche,
Ya había salido el pueblo de Israel de Egipto y Moisés iba delante de ellos, pero más adelante iba Dios en columna de nube y en columna de fuego. Dice el versículo 22 de Éxodo 13: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, ni día ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó. En Éxodo 14, 24 dice enseguida: aconteció la vigilia de la mañana, como de las 10 a las 9 a las 2 de la mañana. La primera vigilia dice: aconteció la vigilia de la mañana, de las 2 a las 6 de la mañana. Aconteció la vigilia de la mañana, de las 2 a las 6 de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego. ¿Quién vio el campamento de los egipcios, hermanos? Jehová, Dios. Dios miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Salmo 27:1 también nos dice, en relación con Jesús, con Dios: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. En Habacuc 3:4 dice el profeta Habacuc: y el resplandor de Dios, no dice de Dios, pero se refiere al resplandor de Dios por el versículo que está antes. Dice Habacuc 3:4, dice: y el resplandor fue como luz, como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder de Dios. En Malaquías 4:10 nos enseña también, estamos hablando acerca de que Dios es luz en el Antiguo Testamento. Dice Malaquías 4:2: mas a vosotros, mas a ustedes, los que teméis mi nombre. Está hablando de los que ya la luz del Señor ha iluminado nuestros corazones, nuestro entendimiento, y nos ha dado ese entendimiento para saber quién es nuestro Dios. Dice Habacuc 3:4, Malaquías 4:2, dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ese es nuestro Dios. Uno de sus nombres es este, sol de justicia. Y este sol de justicia apunta de una forma más directa a nuestro Señor Jesucristo. Sol de justicia es nuestro Señor. Por eso en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, el apóstol Juan dice en esta primera carta, dice: hijitos, si alguno hubiese cometido pecado, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Si alguno hubiera cometido pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es ese abogado? Dice al final: Jesucristo el justo. Bueno, Él es el sol de justicia. Por eso se llama, ese es otro de los nombres de Jesús. Tiene muchos nombres de nuestro Señor Jesucristo. Nada más en Isaías, creo que 11, no recuerdo qué versículo, dice: Él es el Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, Emmanuel. Y aquí el profeta Malaquías nos habla que Jesús también es sol de justicia. Él es el justo Dios, quien nos justifica. Y por eso estamos aquí, hermanos, por eso estamos de pie, por eso estamos caminando con el Señor, porque Él es quien nos sostiene, Él es quien hace todo nosotros. Por eso Él es el Dios de justicia, Él es el sol de justicia. Y en su justicia nosotros somos hallados santos, somos hallados salvos, somos hallados perdonados, somos hallados justificados. Ningún ser humano puede justificarse a sí mismo o presentarse delante de Dios con su justicia propia, porque la Biblia también nos enseña que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Así son nuestras justicias, pero Jesús es nuestro sol de justicia. Él es el Dios justo que nos justifica a nosotros, y por Él seguimos nosotros caminando en su presencia. Dice Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice:
en amor habiéndonos predestinado, Jesús dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esa es la justicia de parte de nuestro Dios, que hace que usted y yo estemos en su camino. En Filipenses, también capítulo 1, versículo 6, dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién es el que comenzó en nosotros la buena obra? Dios, porque Dios fue el que puso una disposición en nosotros de buscar su rostro, de buscar a Dios, de acercarnos a Dios, como lo decíamos hace un momento, de una o de diferentes formas. El Señor se encargó de esto. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No somos nosotros, hermanos, quienes por nuestras propias fuerzas o nuestras justicias vamos a estar delante del Señor santos y salvos. No, es solamente por Dios. También en el versículo 13 del capítulo 2 de ahí mismo de Filipenses, dice el apóstol Pablo a la misma iglesia de los Filipenses, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce en nosotros, hermanos. Nosotros no. El hombre tiende a no buscar a Dios, pero nosotros, hermanos, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, en el versículo que vimos hace un momento en Juan. Entonces, ya vimos que en el Antiguo Testamento el Señor sigue siendo luz, sigue siendo fuego, sigue siendo resplandor, sigue siendo el Todopoderoso, y su justicia es resplandeciente como el sol. Y ya en el Nuevo Testamento, como dijimos al principio, el Señor con este portentoso milagro en aquel hombre ciego de nacimiento, podemos ver que Él demuestra que Él es Dios mismo. En la primera carta en Juan capítulo 1, versículos 6 al 9, en Juan, ahí mismo, Juan empieza este libro escrito por el apóstol Juan, y empieza con estos versículos. Juan 1, 6 al 9 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, no Jesús. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este Juan vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que hablara de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era Juan la luz, dice el versículo 8, no era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Después dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa es la luz que se apareció a aquel hombre ciego de nacimiento, en el versículo 5 de capítulo 9 de Juan. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, dice el versículo 6, dicho esto, escupió en tierra el Señor e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Creo que el Señor no necesitaba de hacer lodo, no necesitaba de saliva, no necesitaba de polvo de la tierra para poderle poner en los ojos a aquel ciego y sanarlo. El Señor no necesitaba de eso. Sin embargo, el Señor lo hace con una clara intención. Aquí no lo dice, pero creemos que el Señor lo hace con toda la intención de que los fariseos vieran lo que el Señor estaba haciendo, porque era un día de reposo. Dice, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Dice que hizo lodo y se untó a aquel ciego
y después lo envió a lavarse en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces este hombre ciego y se lavó y regresó viendo. Y este es el poder de Dios, hermanos, que vamos a ver más adelante cómo esto despierta rencor, despierta odio de parte de los judíos, de parte de los sacerdotes, de parte de los fariseos en contra de nuestro Señor. Ellos llaman por haber quebrantado el día del reposo, y esto lo vamos a ver en un momento más. Entonces podemos ver aquí que aquel hombre, vamos a leerle hasta ahí hasta el 7. Dice que le dio la orden de que fuera a lavarse al estanque del Siloé, y fue este hombre y se lavó y ya regresó viendo. El milagro ya se había llevado a cabo. Entonces aquí el Señor nos está demostrando que Él es la luz del mundo, y que Él mismo demuestra ser quien dijo que era. Él hizo lodo como lo hizo desde el principio en Génesis, cuando Dios hizo al hombre, Adán, dice que lo hizo del polvo. Así utilizó la misma materia prima con este hombre, el polvo. El versículo 7 dice que este hombre obedeció la voz de nuestro Señor, y esa es la importancia, hermanos, de la obediencia, decimos hace un momento, de la obediencia a la palabra de Dios que debe haber en cada uno de nosotros. Nuestro Señor es el más grande ejemplo de esa obediencia. Filipenses 2:8 dice lo siguiente. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, nuestro Señor se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Eso le costó su obediencia al Padre. ¿Qué nos ha costado a nosotros la obediencia a Dios? La obediencia hacia nuestro Señor. ¿Qué es lo que nos ha costado? Hasta ahorita creo que todo lo que nos ha costado es algo que es cotidiano y que cualquiera lo puede hacer. Hasta el impío, hasta los incrédulos pueden hacer lo que nosotros hacemos. Pero eso no debe quedar ahí, hermanos. Nosotros debemos de obedecer a Dios aún hasta la muerte, no importa lo que nos cueste. Y así mismo nos manda el Señor a ser obedientes. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14, Pedro nos dice a nosotros, la iglesia, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, dice el apóstol Pedro. Como hijos obedientes, si en verdad eres hijo obediente, dice, no te conformes a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, cuando no sabías nada de las cosas de Dios, sino como aquel que les llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hay un cambio, hay una transformación de parte nuestra, y esa transformación, ese cambio se observa o se puede ver solamente a través de la obediencia a Dios. Si obedecemos a Dios, se va a ver. Aquí estamos, en la iglesia, y salimos y seguimos en esa vida consagrada, buscando a Dios, tratando de agradar a Dios, esforzándonos aún sobrehumanamente, esforzándonos a hacer la voluntad de Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios, eso es fe, eso es creerle a Dios. Continúa el relato en el versículo 8, dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, el ciego decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Ese es el impacto, hermanos, que aquel hombre que toda la vida lo había visto, porque era un mendigo, un hombre desvalido, un hombre que no tenía vista, que no podía ver, pues era un hombre desvalido que sus padres no tenían la economía solvente para poder solventar su mantenimiento.
pero aquel hombre tenía que pedir, porque nos habla también acerca de que mendigaba, dice el versículo 8. Dice, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Se parece al ciego Bartimeo de Hechos capítulo 3. Aquel ciego también se sentaba afuera a la puerta de la iglesia La Hermosa y pedía limosna, pedía quien le diera, hasta que llegan los apóstoles Pedro y Juan, y Pedro oró por él y este hombre Bartimeo sanó. Hechos capítulo 3, lo pueden ver también. Y así mismo estaba este hombre mendigando. Eso es lo único que le queda a una persona desvalida, pero también es una oportunidad para nosotros como iglesia. Es una oportunidad para mostrar nuestro corazón salvo, nuestras obras que ahora son en Cristo, que ahora son en Dios, poderle dar al que no tiene. Esa es una oportunidad también para nosotros. Jesús lo llamó de esta manera: a los pobres siempre los tendréis con vosotros, dándonos a entender que tenemos la oportunidad de dar. Entonces, esa es una oportunidad también para nosotros. Lo que a algunos es una necesidad, para nosotros es una oportunidad maravillosa de mostrarle a Dios nuestra benignidad que Él ha puesto en nuestra vida, mostrarle a Dios nuestra obediencia a Él y nuestra fe en Él. Entonces dice que la gente quedó atónita, quedó impactada porque no lo reconocían, y unos decían que Él era y otros decían que se parecía nada más, pero el que había sido sanado dijo: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y esa es una manera de testificar, hermanos. Cuando Dios obra en nuestra vida, esa es una de las principales, de hecho, características del cristiano verdadero, que cuando Dios obra en su vida, inmediatamente quiere que los demás conozcan de Dios, que inmediatamente quiere que los demás también sean salvados por Cristo. Esa es una característica de un verdadero creyente. Este hombre creyó, no solamente le fueron abiertos los ojos, hermano, no solamente recibió la sanidad de su cuerpo, sino que aún recibió la salvación. Vamos a verlo más adelante. Versículo del 13 en adelante dice así: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Era lo que les decía hace un momento. Fue un día de reposo que Jesús lo hizo con toda intención, yo estoy seguro, para ver qué decían los fariseos. Y dice que volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. De una manera muy simplona, aquel hombre que había sido ciego les contesta a aquellos fariseos, aquellos religiosos, hombres religiosos que estaban tratando nada más de hallar una palabra que estuviera mal para poder aprender a Jesús y darle muerte. Pero este hombre, ya había algo en él, en su vida. Ya aquel milagro que Jesús había hecho en su vida había empezado a transformar su vida. Por eso les contesta de esa forma. Dice: volvieron pues a preguntar, él les dijo, versículo 15: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. A ellos no les dijo que lo había enviado al estanque del Siloé para que se lavara. No, a ellos solamente les dijo: él nada más me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Y eso es todo. Dice que el versículo 16: entonces algunos de los fariseos decían, vean una forma despectiva como le hablaban a nuestro Señor: ese hombre, nunca pronunciaron
En todos los versículos, 41 versículos que tienen en este pasaje, nunca nombran el nombre de nuestro Señor. Solamente se refieren a Él de una manera muy despectiva, diciendo: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Esto es algo, hermanos, que este celo que los fariseos tenían por guardar el sábado era completamente falso, era completamente hipócrita, incorrecto en realidad, porque no era observar la ley de Dios lo que ellos hacían, sino más bien lo que ellos hacían era guardar las tradiciones de los ancianos, mandamientos de hombres. En eso se enfocaban estos ancianos, estos fariseos, estos conocedores de la ley. Se enfocaban en eso más que nada, en las tradiciones de los ancianos, en guardar los mandamientos de hombre. Por esta causa, Jesús en Mateo 23 y 24 les habla muy fuerte a ellos. Y todo el capítulo 23, el Señor Jesucristo arremete en contra de los fariseos, en contra de los religiosos. Así que si nosotros estamos viviendo una vida religiosa, hermanos, pongámonos en los zapatos de esos fariseos. Y Jesús les dice a ellos: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Los escribas eran los que conocían la ley. Decía: hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, pero dejan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, tenías que dejar de hacer justicia, la misericordia y la fe para venir al altar y traerte tu diezmo de la menta, el eneldo y el comino. Por eso le llaman hipócritas. Versículo siguiente, les vuelve a decir el Señor: guías ciegos, que coláis el mosquito y se tragan el camello. No es posible que pongas a colar dice, que coláis el mosquito, dice, pero se tragan el camello. O sea, las partes más grandes que no pasan por el sedazo, esas te las comes. Entonces, ¿de qué sirve que lo filtres? ¿De qué sirve que lo estés colando? Esa es una hipocresía, es algo religioso, esa es religión, a lo cual el Señor les está diciendo esto a estos ancianos, estos observadores de la ley, que supuestamente observaban la ley, los mandamientos del Señor. Por eso el Señor fue que no era posible, que era algo ridículo, que con la saliva hicieras lodo y ya con eso estabas quebrantando el mandamiento. Es algo tan ridículo, ni que el Señor Jesucristo anduviera con una pala trabajando todo el día desde la mañana hasta la tarde, batiendo lodo para poder sanar aquel. Eso es algo completamente inaceptable. Estaba escuchando el testimonio de un pastor. Dice que él tiene una amiga que fue a Israel, una amiga peruana que fue a Israel, y dice que el día sábado ellos estaban en un hotel de 6 pisos allá en Israel, y que el día sábado los botones del elevador del ascensor están programados para que se abran sus puertas, se eleven y abran sus puertas en cada piso, en los 6 pisos, así subiendo y bajando, en cada subida y cada bajada abren sus puertas en cada piso, que para que los israelitas en día de reposo, en día sábado, no tengan que oprimir el ascensor. Así de religioso, así de ridículo es la religión que Cristo o que Dios no ha instituido, hermanos. Dios instituyó observar la ley de Dios, guardar sus mandamientos,
ponerlos por obras. Pero esas son cargas que el hombre pone, que ni aún el mismo hombre es capaz, aquel hombre que las pone es capaz de llevarlas a cabo. Jesús se lo reprimió en ese pasaje de Mateo 23, en todo ese capítulo. Y de eso es de lo que estamos hablando, hermanos. El Señor, con toda intención, Él hizo lodo en día de reposo para aplicárselo a aquel hombre y abrir los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, versículo 15. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer esas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Aquel hombre ya empezaba a ver que Jesús venía de Dios, pero ellos solamente querían pescar una palabra mal dicha para poder aprender a nuestro Señor. No sabemos de dónde sea, decían ellos. No sabían porque no querían saberlo. Era tan grande su hipocresía para con nuestro Señor que dicen: no sabemos de dónde sea. En el versículo 26, el versículo 26. Ok, vamos a leer desde el 18. Dice: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres de aquel que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo a los padres de aquel joven, de aquel hombre que Jesús sanó, diciendo: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron a los fariseos: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Él ya está grandecito, edad tiene, pregúntenle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y expulsar a un judío de una sinagoga era algo muy doloroso espiritualmente hablando. Los judíos sabemos que ellos tienen que estar en las sinagogas, tienen que estar siempre meditando la palabra de Dios, todavía hasta nuestras fechas lo hacen. Entonces, el que te expulsaran de una sinagoga era algo muy fuerte. Y por eso es que los padres de este hombre tenían miedo y mejor dijeron: pues mejor pregúntenle a él, al cabo ya está grande, él sabrá corresponderles. Después dice el versículo 24: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Da gloria a Dios. Querían que solapara sus mentiras, que solapara sus pecados aquel hombre, diciendo: da gloria a Dios. Di que Dios fue el que te sanó y no Jesús, y no ese hombre. Porque dice ahí mismo versículo: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Nuevamente vuelven respectivamente a referirse a Jesús. Ese hombre es pecador. Da gloria a Dios. Di que Dios te sanó, no que fue. Y ellos querían que este hombre solapara sus mentiras de aquellos religiosos. Dice: entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya se los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y allí este hombre usó un sarcasmo y dejó en evidencia su religiosidad, su hipocresía de aquellos hombres, y los desafió con esta pregunta: ¿queréis también vosotros hacerse sus discípulos de él?
Y fue algo desafiante para aquellos, pero fue algo que aquel hombre estaba decidido, resuelto en su corazón, seguir a Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres, y no como aquellos hombres que tenían vanagloria en ellos, en sus vidas, soberbia en sus vidas, eran altivos, a tal grado que dijeron en el versículo 28, y le injuraron diciendo: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Así que con vanagloria, con altivez de ojos, con soberbia, aquellos hombres dijeron: ¿qué te pasa? Tú eres discípulo de ese carpintero, nosotros somos discípulos de Moisés. Dios nos dio la ley a través de Moisés, y nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. O sea, ni en cuenta, no lo conocemos. Ya es la tercera vez que se refieren a nuestro Señor como a ese, no sabemos de dónde sea. Y esto es algo que no sabían de dónde era porque no querían saberlo. En Juan capítulo 5, versículo 46, Jesús dijo claramente, Juan 5, 46, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés. Dice Jesús a los judíos: si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. En Lucas 24, 44 también el Señor les dice a los judíos, y les dijo: estos son a los dos que iban camino al Maús, creyentes de Jesús. Jesús les dijo: estas son las palabras que les hablé. Lucas 24, 44. Estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Ven? Qué fácil era. Aquellos religiosos, hombres religiosos, dijeron: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y vemos que era fácil saber quién era Jesús. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, dice Dios, hablando a Moisés: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. Este es Moisés diciéndole al pueblo de Israel. Primero es Moisés quien le dice al pueblo de Israel. En Deuteronomio 18, 15 y 18. Dice Deuteronomio 18, 15. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. A él oiréis. Después en el versículo 18 dice Dios, ya este Dios quien dice y que habla a través de Moisés, dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, Moisés, y pondré mis palabras en su boca, de este profeta, o sea, en Jesús, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Esa es la manifestación del Señor. Y si estos líderes religiosos no sabían quién era Jesús, era precisamente, tal vez sí lo sabían, pero no querían revelarlo. Dice, y entonces ya le responde aquel hombre que había sido sanado. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde es, y a mí me abrió los ojos. A mí me abrió los ojos. Aún sin conocerlo y aún sin conocerme, él me hizo este favor tan grande. Él me hizo este milagro. Me abrió mis ojos y hoy veo. Y sabemos, dice vea el razonamiento de este hombre, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Dios lo va a oír. Así que, hermanos, si Dios escuchó a un hombre que estaba en tinieblas físicamente y espiritualmente, y
y Jesús tuvo compasión de él y el Señor lo sanó, ¿cuánto más a nosotros, hermanos? Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, dice la Escritura, a ese oye. Después dice, continúa aquel hombre que había sido sanado en el versículo 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Nunca se había escuchado esto, dice aquel hombre. Si este Jesús no viniera de Dios, nada podría hacer. Nada podría hacer. Entonces, para colmo de aquellos religiosos, líderes, que me va a enseñar a mí, si yo soy el pastor, que me va a enseñar a mí, si yo soy el presbítero, si yo soy el que fundó la iglesia, si yo soy esto, si yo soy lo otro, a mí que me va a enseñar. Y le respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, como si ellos no. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y desde entonces dice, y le expulsaron. Así es, hermanos, cuando tenemos convicciones en Dios y nuestras convicciones son firmes y hacemos la voluntad de Dios, no importa si es una organización, si es una persona, si es un directivo, si es un diácono, si es un pastor, sea lo que sea, hermano, mientras estemos parados en la verdad de Dios y estemos confiados en la palabra de Dios y nuestra convicción sea firme en ella, nosotros, cuéstenos lo que nos cueste, hermanos, tenemos que hablar la verdad de Dios. Y dice que le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Primero vamos a ver en el capítulo 16 de Juan. Capítulo 16. Dice que ellos lo expulsaron de la sinagoga, aquel hombre que se congregaba en una sinagoga, a oír la palabra de Dios. Dice el capítulo 16 de Juan, versículo 1 y 2. Estas cosas he hablado para que no tengan tropiezo. Estas cosas, todo lo que nos habla en el capítulo 15, el Señor, en el versículo último dice, estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Después del versículo 2, el capítulo 1 dice, estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Capítulo 16, versículo 1, versículo 2. Los expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinden servicio a Dios. Viene esa hora, hermanos. Pronto viene esa hora. A mí en lo personal, en carne propia, ya me tocó lo primero. Dice que los expulsarán de las sinagogas. Y ahí reparamos, en esto a mí ya me pasó. Tuvimos que salirnos de la iglesia porque nos expulsaron. Nos dieron una disciplina que fue algo que no incongruente, que no tenía. Uno de los argumentos era que porque yo había dicho que el pastor no era Dios. Y ese fue uno de los argumentos por los cuales nos expulsaron. Dice el Señor, nos expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora, hermanos, cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso ya viene pronto, hermanos. Ya viene pronto. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. O sea, estén confiados. Porque podrán matar el cuerpo, pero el alma no pueden hacer nada de ello. Y Jesús dijo, tengan mejor aquel que tiene poder para matar el cuerpo y el alma echar al infierno. A él sí temen. Dice el versículo 35 de Juan 9.
Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Quedó inconclusa la salvación, pero ya el Señor ya estaba obrando en el corazón de aquel hombre. Por eso fue que Jesús le encontró. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. Y la palabra de Dios dice, Pablo, que nadie puede decir a Jesús Señor sino por el Espíritu. Así que el Espíritu de Dios ya estaba en aquel hombre, a tal grado que pudo decir con sus propios labios y con todo su corazón sincero, decir: creo, Señor. Y enseguida dice: y le adoró. Ese es el que ha nacido de nuevo. Ese es el que ha sido salvo. Ese es el cristiano. Ese es el que es parte del cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia que cree y enseguida adora a Dios. Jesús le dijo en el versículo 39: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Ese es el juicio, hermanos. Por eso es que es tan importante que nosotros tenemos que aprovechar que si ya Dios nos abrió el entendimiento, Dios nos ayuda a creer, a tener fe en Él, entonces tenemos que aprovecharlo, hermanos. Aprovechemos eso, porque hay a otros que no. Aquí lo dice claramente: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, los que no saben de las Santas Escrituras, las sepan y crean y se conviertan al Señor. Y los que ven, los que dicen que saben, los que dicen que creen, pero que llevan una vida religiosa, una vida contraria, entonces esos están hechos para juicio. En la Biblia la ceguera es una metáfora, hermanos. La ceguera es una metáfora de las tinieblas espirituales. Es la incapacidad de discernir a Dios y la verdad de Dios. Eso es tinieblas, eso se refiere ceguera espiritual en la Biblia. Esa es la metáfora. Es la incapacidad de discernir a Dios y sus verdades. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 6, dice lo siguiente: segunda de Corintios 4, 3 al 6, respecto a esta ceguera, que quiere decir incapacidad de discernir a Dios, de conocer a Dios, de conocer la verdad de Dios. Esa es una ceguera espiritual. Dice 2 Corintios 4, 3 al 6 y Colosenses 1, 12 al 14. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Pero si nuestro evangelio está encubierto a los que se pierden, está encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. Se pierden, ¿por qué? Porque está encubierto el evangelio, no les ha resplandecido la luz en su mente, en su corazón. El siguiente versículo dice: en los cuales el Dios de este siglo está con D minúscula, y el Dios de este siglo se refiere a Satanás, al diablo. Entonces el Dios de este siglo cegó el entendimiento en ellos, de los incrédulos, ¿para que qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no les resplandezca la gloria del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, esos nunca van a creer. Nunca van a creer. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que no ven, y los que ven, sean cegados. Entonces, eso es lo que da a entender el Señor. Colosenses 1, 12 al 14. Este versículo está más fuerte todavía, más explícito. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vea que es Dios, el Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos para pertenecer al cuerpo de Cristo, para ser parte de su iglesia.
Después dice el versículo 13, dice, el cual, ese Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos sacó de la ignorancia de las verdades de Dios, del Evangelio, nos sacó de esa ignorancia, dice, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos trasladó al reino de su amado Hijo, en tiempo presente. Estamos en el reino de Dios, hermanos. Mientras usted esté partícipe de una iglesia, esté en una iglesia sirviendo al Señor, adorando a Dios, haciendo su voluntad, usted ha sido trasladado al reino de su amado Hijo. Y por último dice el versículo 14, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Ahora, por último, dice el versículo 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y ahí agarraron la onda los fariseos y le preguntan a Jesús, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fueran ciegos, si fueran ignorantes en cuestión de la palabra, no tendrían pecado. Mas ahora porque dicen vemos, porque dicen sabemos nosotros la ley, pero ¿de qué les sirve que la sepan si no la practican, si no la llevan a cabo? Eso es lo que le está diciendo Jesús. Dice, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque dicen vemos, vuestro pecado permanece en ustedes, y ese pecado no se les va a quitar. Con todo esto, hermanos, la enseñanza para nosotros, su iglesia, Cristo se revela a nosotros porque fuimos humildes, hicimos caso a la voz de Dios. Vamos a terminar ya. Dice, Amós 3:7 dice lo siguiente: Cristo se revela a los humildes, a nuestras vidas. Dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, si usted quiere saber lo que va a acontecer, lo que sucedió y lo que va a suceder más adelante, el Señor revela su secreto a sus siervos los profetas. Juan 15:15 dice, ya no los llamaré siervos, dice el Señor Jesucristo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer a ustedes. Los que antes eran mis siervos ahora son mis amigos, los he llamado amigos. Y qué grande bendición es esa, ser amigo de Dios. 1 Corintios 2:9 al 10 dice, antes bien, dice Pablo, 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, a nosotros que amamos a Jesús. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y eso profundo de Dios, los deseos de Dios, el anhelo de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, todo lo de Dios nos lo ha revelado Dios a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dándonos a conocer el misterio. Y el misterio aquí, hermanos, es todo lo que lo del Nuevo Testamento que estuvo escondido en el Antiguo Testamento. En primer lugar, que los gentiles iban a ser salvos también por la gracia de Dios, no solamente el pueblo de Israel, que iba a ser el pueblo de la iglesia, el pueblo de los santos redimidos por Cristo. Por último, Colosenses 1:26 al 28. Colosenses 1:26 al 28 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pasadas en el Antiguo Testamento, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, o sea, nosotros, que es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria, a quien anunciamos nosotros, a Jesucristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En otras palabras, hermanos, que no hay ningún otro mensaje
por el cual el hombre puede ser perfecto delante de Dios, puede ser acepto delante de Dios. La palabra perfecto no quiere decir que ya no haces ningún daño, no haces ningún mal, no pecas, ya dejaste de pecar, ya no. La palabra perfecto, ya hemos dicho en otras ocasiones, es maduro, es madurez espiritual, que has crecido espiritualmente hablando y ahora ya vas a hacer las cosas de Dios de una manera más pegada al Señor. Vas a vivir una vida consagrada a Dios, una vida de temor de Dios, una vida que ame a Jesucristo. Eso es una persona que ha sido perfeccionada, y esa perfección no la vamos a lograr hasta el día en que Dios nos llame a su presencia o hasta el día que Él venga. Entonces, eso es la enseñanza para nosotros. Esta revelación de Dios ha sido y es en este tiempo para nosotros, su iglesia. Bien, vamos a ir en Juan. Dice que un último versículo dice: Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque les vemos, vuestro pecado permanece. Lo que dijimos al principio, hermanos, debemos de darle gracias a Dios, bendecir a Dios, porque hoy estamos acá de este lado. Somos sus amigos, somos sus siervos, somos sus discípulos, somos hijos de Dios, y como hijos de Dios somos herederos y coherederos de sus promesas. Entonces, hermanos, debemos de buscar al Señor, y esa ceguera espiritual ya no está en nosotros. Así que cualquier cosa que hagamos, sea buena o sea mala, Dios la está viendo, y nosotros tenemos el poder y la facultad para renunciar al pecado. Y vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, te damos la honra y la gloria, y te damos gracias, Señor, en esta tarde ya, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu palabra, Padre, por esta enseñanza tan preciosa, Señor, de que has quitado nuestra venda que teníamos, nos has sacado de las tinieblas.